sentado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Saludos amigos, quienes formamos la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja, les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con un tema edificante para tu crecimiento espiritual. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde una vez más, sabiendo de que la palabra de Dios es el alimento, es el arma y es la vida que nosotros debemos utilizar eficazmente, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos viendo cosas diariamente y nos preguntamos ¿hasta cuándo tendríamos que soportar las cosas que vemos todos los días, ¿no? Hay corrupción, hay mentiras, hay violencia, hay injusticia y creo que todos nos preguntamos frente a las cosas que oímos diariamente, las noticias, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás que el mentiroso prospere, de que el malvado haga las cosas? Y eso como que nos angustia nuestro corazón y nos quejamos. Pero ¿saben qué? En el Antiguo Testamento había un profeta que se llamaba Habacuc y hizo las mismas interrogantes a Dios y se preguntó de la misma manera y se quejó de la misma manera y se angustió de la misma manera, pero así como se angustió, se quejó delante de Dios como una forma de demanda. Asimismo, Dios en su misericordia pudo responder y contestar cada una de sus quejas y cada una de sus demandas. Entonces yo me pongo a pensar que tenemos un Dios que no solamente nos muestra la parte espiritual, sino que nos permite a veces hasta quejarnos, hasta a veces decirle a Dios, preguntarle a Dios. Yo creo que esa es una forma de saber que tenemos un Dios personal, un Dios también misericordioso. Y Habacuc le preguntaba, podemos ver en el capítulo 1 de Habacuc, los versículos desde el 2 hasta el 4, una de las quejas que es común en el ser humano y como que también el día de hoy podemos también nosotros preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? Y dice, capítulo 1 de Habacuc del Antiguo Testamento, el profeta Habacuc, el versículo 2 comienza con una pregunta, ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Comienza entonces este profeta del Antiguo Testamento con una pregunta, pero una pregunta yo creo que hasta muy atrevida, ¿no es cierto? Observamos y leemos que hace una pregunta de esta forma, ¿hasta cuándo, Dios? Como que está cansado, como nosotros también en algún momento ya de ver que pasan las mismas cosas,
sobre todo nuestros hijos, le decimos, ¿hasta cuándo te vas a portar de esta manera? ¿Hasta cuándo te soportaré? ¿Hasta cuándo te tendré paciencia? Esa forma de hablar o esa forma de comunicarse o esa forma de dirigirse nos da a entender de que este profeta estaba realmente inquieto por lo que veía. Y de igual manera, nosotros, si nos ponemos a analizar, estamos inquietos por las cosas que están pasando, por las situaciones que estamos viviendo. Y la respuesta de Dios en estos 3 capítulos, sobre todo en el 1 y el 2, de Dios es tan sincera y tan clara que Dios le dice solamente, y este es el tema de hoy, no aviva tu obra, Dios le dice 2 cosas importantes. Solamente es que espere y tenga paciencia. Que espere y tenga paciencia. Porque después de que hace la pregunta a Habacuc, Dios asimismo en su misericordia, en su bondad, le responde. Verás, Habacuc, yo creo que estaba diciéndoles, yo sé que tú estás inquieto, tú tienes muchas interrogantes, pero te voy a responder. Igualito, ¿no es cierto?, como pasó con Job. Job también estaba como angustiado y preguntando, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el otro? Y Dios le respondió. Y a la final Job dijo, mejor me voy a callar, porque hablar con Dios realmente es perder, digamos, en nuestra vida, no vamos a ganar. Dios es el que tiene la última palabra. Entonces Habacuc le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios le dice, verás, Habacuc, solamente te corresponde a ti esperar y tener paciencia. Esperar y tener paciencia. Nada más. Porque Dios está en control de todo. ¿Por qué debemos esperar? Primeramente porque los tiempos son de Dios y nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado. ¿No es cierto? Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado. Si Dios nos permitió vivir en esta época o en este milenio, es porque Él así lo quiso. Nosotros tranquilamente podríamos decir, ¿por qué no viví en el año 1800? ¿Por qué no viví o no nací en África? ¿Por qué no soy originario de Inglaterra o de Estados Unidos? Porque Dios no lo quiso. Debemos entender que Dios tiene los tiempos y nadie puede cambiar lo que Él ha determinado. Y Él llega justo a tiempo, no se detiene, no se retrasa, no se adelanta, llega justo en el momento correcto. Así que nuestra vida, nosotros también, frente a lo que hemos visto, a lo que hemos pasado, yo creo que lo que estamos ahora viviendo es otra prueba más o otra parte más de la historia que Dios está dirigiendo. Recordemos que la historia no se mueve porque las personas han hecho una cosa heroica o como por ejemplo lo que ha pasado en los países latinoamericanos donde se ha ido quitando, o mejor dicho, uno ha salido del yugo de la esclavitud de los españoles. No es que Dios también estaba fuera del control cuando fue Israel esclavo de Egipto. No es que Dios también estuvo fuera cuando fueron los judíos conquistados por Asiria, por los babilonios. No. Todo esto de la historia que estamos viendo en el día de hoy, Dios lo permite por un propósito. No es que también en el año 1500, cuando hubo este gran avivamiento de la Reforma con Martín Lutero, no es que también eso Dios apareció porque apareció. No, hay propósitos que Dios tiene y que no van a ser fallidos los planes de Dios. Dios nunca falla. Dios llega en el momento justo y en las personas indicadas y al tiempo exacto. Así que le decía Dios a Habacuc, mira, tú estás preocupado por la violencia, por la injusticia, por la corrupción, por el saqueo, porque el malvado prospera, pero te voy a indicar algo, Habacuc. Aunque tú pienses lo que pienses, yo tengo un plan perfecto. Y dice los siguientes versículos dice, voy a levantar un pueblo
que va a castigar y va a conquistar a los judíos, a Israel. Y nuevamente en el capítulo 2, el mismo Habacuc otra vez se queja. Dice: Señor, pero tú vas a levantar a ese pueblo de los babilonios para atacarnos a nosotros. ¿Cómo es que haces tú las cosas? ¿Por qué hace las cosas si ese pueblo es malvado, ese pueblo es perverso, ese pueblo es sanguinario? Y ustedes pueden ver todas las frases que están allí. Pero Dios, una vez más, en su misericordia le responde: yo sé lo que tengo para ellos y que sé lo que tengo para mi pueblo. Así que no te preocupes. Tú debes esperar y tener paciencia. Esperar porque los tiempos son de Dios. Esperar porque hay que estar convencidos de que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. A pesar de que las naciones quieran cambiar, a pesar de que los hombres quieran construir sus propios destinos, Dios tiene el control de la historia. Y para muestra, una vez más, si regresamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta en la Torre de Babel. ¿Si se acuerdan de la Torre de Babel? Cuando se reunieron mucha gente, era como un puño, dice, eran tan unidos, tan fuertes, que ellos decidieron construir una torre que llegue hasta el cielo. Y no solamente lo pensaron, no solamente lo planificaron, sino que lo hicieron. Y cuando llega ese momento de construir la torre, que llegue hasta el cielo, lo hicieron. Hasta que Dios intervino y se destruyó esa torre. Dios fue el que impidió que se construyera esa torre. Así que lo que el hombre hace, Dios lo puede cambiar. Así lo que planea la gente, Dios puede cambiar también el destino. No podemos nosotros jactarnos de decir que solamente es cuestión del hombre que decida su destino. Es realmente importante reconocer que es Dios quien tiene la última palabra en el recorrido de la historia. No podemos nosotros negar esa existencia ni esa verdad. Dios ha sido, es y será el que tiene el control absoluto de todas las cosas y las personas. ¿Saben por qué? Porque encontramos en Génesis que ¿quién creó la tierra? ¿Quién creó los cielos? ¿Quién creó los animales? ¿Quién creó la luna? ¿Quién separó la tierra de lo que es el mar? ¿Quién hizo las plantas? Si no fue Dios. ¿Y quién fue el creador del hombre, del ser humano? Fue Dios. Entonces, si Él decidió desde el principio emprender un plan para la humanidad, ¿cómo es que en este tiempo de nuestra historia podemos decir que esta situación de la pandemia se le fue de las manos a Dios? Nunca. ¿Cómo podemos decir que esa bomba que explotó en el oriente también estaba fuera de las manos de Dios? Nunca. Estamos diciendo entonces de que Dios está en el presente y que Dios está en el pasado, pero Dios no está en el futuro, y eso no es cierto. La Biblia nos enseña que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios eterno que no está limitado a un tiempo ni un espacio. La Biblia nos enseña que tenemos un Dios sobrenatural, que si en este momento nosotros con corazón sincero le invocamos, y si hay otras personas que están al otro lado del mundo y le invocan también de corazón, Él está allí. Ese Dios tenemos. Entonces no podemos decir que se le escapó de las manos a Dios o que Dios no estuvo presente en tal o cual situación. Dios ha estado presente. Por eso es que Habacuc le pregunta ¿hasta cuándo? Y Dios le responde, voy a hacer las cosas, a ti te toca esperar y tener paciencia. Esperar porque los tiempos son de Dios, esperar porque hay que confiar en que Dios tiene el control y esperar porque hay que conocer que los planes de Dios son completos y que no hay equivocación. Él es justo y perfecto. Uno se pregunta también,
cuando hay un accidente, por ejemplo, cuando hay una catástrofe. Y unos dicen, es que Dios nos castigó, dice. Otros dicen, fue la divina providencia. Otros dicen, es el resultado de las consecuencias. Pero a la final pienso que es Dios el que, como dice en el Nuevo Testamento, dice que Él nos tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza. Que Él conoce los pormenores, que Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces, si Él conoce lo que hay en el corazón del ser humano, también Él conoce qué es lo que va a pasar después de una semana, de un mes. Y si nos damos cuenta, miren cómo es la realidad de la verdad divina. Lo que estamos hoy viviendo o lo que estamos hoy en este tiempo pasando, ya estaba predicho, ya estaba planificado, ya estaba ejecutado por Dios hace miles de años. Porque como si nosotros encontramos que la palabra de Dios es verdadera, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya estábamos en los planes y en la mente de Dios. Y que los que partieron de este mundo estaban en los planes y en la mente de Dios. Pero la pregunta que la mayoría hace, dice, ¿pero por qué Dios permite eso? La pregunta sabia sería, ¿por qué tú no agradeces a Dios por lo que estás viviendo? Así que Dios es perfecto. No debemos cuestionar lo que está pasando. Peor en el sentido de estar nosotros diciendo, es que Dios debería haber hecho esto, que estamos hablando. Entonces estamos hablando de que nosotros lo dirigimos a Dios, y eso es mentira. Nunca deberíamos pensar eso. Dios nos dirige a nosotros no podemos dirigir a Dios. Por eso el Salmo 100 dice que somos ovejas de su prado. No tenemos ningún derecho, ninguna opción para decir, Dios, no hagas esto, Dios, haz esto. Él es que tiene la última palabra. Y le pregunta nuevamente a Habacuc y Dios le responde, debes esperar y tener paciencia. Y cuando le dice también tener paciencia, le dice que debe confiar cada día en las promesas, estar en continua relación con Dios. ¿Sabe por qué la gente se queja mucho? ¿Sí sabe por qué la mayoría de la gente se queja? Es porque no está contenta. Es porque no está satisfecha. ¿Y por qué no está satisfecha? Es porque no conoce a Dios. Si usted se pone a pensar cómo vivía Adán y Eva antes del pecado, antes de la desobediencia, antes del capítulo 3, Adán y Eva vivían una vida feliz, contenta, satisfecha, entera. ¿Por qué? Porque estaba solamente Dios, Adán, la creación y el Todopoderoso. Y si nos ponemos a pensar, es lo mismo que estamos viviendo ahora. Es Dios, el hombre y las cosas. Pero por el pecado que entró una vez en el corazón del ser humano, comenzó entonces la escasez, la enfermedad, comenzó también la desobediencia, el asesinato, o sea, todo lo que el hombre puede manifestarse el día de hoy fue por la desobediencia. Pero si nosotros regresamos una vez más al tiempo de antes, y si nos ponemos a analizar sinceramente, ¿qué nos falta? Lo que tuvo Adán, ahora nosotros lo tenemos. Lo que tuvo Eva, también lo tenemos. Pero ¿por qué existe entonces toda esa insatisfacción? Es porque se rompió esa relación con Dios. Cuando uno decide voluntariamente no conversar con Dios, darle la espalda a Dios, no tener temor de Dios, no considerar ni siquiera un pensamiento consciente, decir, Dios está en un lado y por Dios no lo voy a hacer, o por Dios no quiero fallarle a Él. Cuando nosotros tenemos esa actitud, realmente nuestras vidas pueden cambiar un giro totalmente. Pero mientras tanto, miren cómo pasa el mundo. Quejas, descontento, hay ambición,
hay dolor, hay tristeza, hay angustia, desesperación, muertes, robos, asesinatos y todo lo malo que hay. Dios nunca quiso eso. Por eso es que si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros cada día tenemos una relación con Él, nuestra vida va a tener significado. Así que podemos morir en paz, podemos estar tranquilos, pero mientras perdemos esa relación con Dios, van a haber problemas. Va a ser el yo, va a ser la persona que realmente esté insatisfecha y tratando de buscar culpables y justificarse, mientras que una persona que se arrepiente, busca y dice: Señor, yo he fallado, me entrego mi vida a ti y Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Ahí es cuando se restablece la relación y cuando el corazón se comienza a fortalecer y a tener una vida diferente. Le dice Dios a Habacuc: espera y ten paciencia porque Dios tiene sus promesas, porque puedes vivir fielmente para Él, puedes perseverar, no importando las pruebas que pasemos, Él nos acompaña siempre. Ten paciencia, falta un poco más. Y a la final, queridos hermanos y amigos, ¿qué pasaría? Si de tanta queja, tanto problema, tanta incertidumbre, tanta situación negativa que vivimos, se acaba quitándonos Dios el soplo de vida, se acaba la vida. Si Dios ya nos lleva de esta tierra, ¿dónde quedó esa preocupación por el dinero? ¿Dónde quedó esa preocupación y ese resentimiento por una persona? ¿Dónde quedó el afán por el trabajo? ¿Dónde quedó el afán por la familia? ¿Dónde? Ya se acaban los problemas. Entonces, ¿por qué llevar una vida muy triste cuando Dios nos da la oportunidad de estar en esta tierra de una forma más tranquila? La angustia, la preocupación, la desesperación de Habacuc, viendo su realidad, estaba de acuerdo porque él estaba mirando con sus ojos físicos, pero Dios le hace abrir sus ojos espirituales y le dice: Habacuc, espera y ten paciencia. Y cuando él recibe de Dios estas enseñanzas, miren lo que aparece. Y el versículo 3, el capítulo 3, el versículo 2, nos habla directamente de que cómo él acudió a eso. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Cuando le dice acuérdate, le dice de lo que debes hacer. Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Cuál obra era? Pues los planes de Dios. Dios en el capítulo 1:5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Dios estaba ya anunciando que iba a ejecutar una obra que tenía que cumplirse. Y que no importa lo que piense la gente, no importa lo que diga el mundo, no importa los tropiezos que se ponga, Dios iba a cumplir un propósito en el pueblo de Israel. Y Habacuc, ya desesperado, o mejor dicho, ya un poco más tranquilo, le dice: Señor, aviva la obra. Si tú prometiste esto, aviva la obra. Si tú dijiste eso, cúmplelo. Si tú has dicho, Señor, que nos vas a respaldar, vas a ayudar, hazlo pronto, Señor. Y eso se trata de una confianza en Dios. Y si nosotros vemos el capítulo también, el versículo 17, aquí tiene también otra de las cosas que podemos aprender y confiar en Dios en medio de las dificultades. El versículo 17 nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Este aunque significa que podría en algún momento existir escasez. ¿Y qué está pasando el día de hoy? ¿Existe escasez? Claro. Hay muchas personas que se han quedado sin trabajo. Aunque no haya la comida, dice, vamos a tener una forma de salir adelante. Aunque no haya trabajo, Dios nos puede ayudar a salir adelante. Aunque no haya el ingreso, que podríamos decir también, compararlo aquí, Dios es el que nos da esa alegría. Yo me gozaré, yo me alegraré. Si se da cuenta que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa lo que nosotros estemos viendo, una realidad, porque esa realidad puede ser pasajera, puede cambiar mañana. Hoy pueden decir, el gobierno o las personas pueden decir que ya se termina la comida, pero Dios, que es el que tiene la última palabra, nos dice, nos puede decir, ustedes, aunque diga la gente que no van a tener comida, ustedes van a tener mi provisión. Y ese Dios tenemos que orar y en ese Dios tenemos que confiar. Cuando ellos caminaban por el desierto, si ellos se dejaban guiar, miren por la vista, veían a un lado seco, el desierto, pero un sol tremendo, seco. Ni una planta, ni ¿qué diríamos? Ni una palmera para poder tener una sombra. Veían al otro lado, de igual manera, más arena, más ese sol y tal vez grandes extensiones de tierra áridas, secas. Pero ¿saben qué? Cuando dijo Dios, ellos oraron y clamaron a Dios, ¿qué pasó? Cayó maná. El maná significa el alimento, cayó maná del cielo. Así que donde no hay nada, Dios produce. Por eso la gente que seguramente estaban pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero vemos completamente desierto al frente y a los lados. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre. Pero el líder de ese tiempo, que era Moisés, él sabía lo que iba a pasar. Y solamente fue confiar y llegaba en las mañanas el maná, la comida. ¿Y qué hacían los israelitas? A recoger la comida que proveía Dios. Y esa comida les permitía ellos nutrirse y seguir adelante. Y no se hable de muchas cosas más, como por ejemplo también que en la noche había una densa oscuridad y no sabían ellos por dónde caminar. ¿Y qué hacía Dios? En una columna de fuego, dice, que pasaban ellos y podían ver. Así que si la gente nos dice, el mundo está en esta inmoralidad, en esta corrupción, no solamente puede haber una pandemia, no solamente puede existir un terremoto, puede haber escasez, puede haber sequía, puede haber enfermedad, pueden existir catástrofes. Hace algunos años hubo aquí en Loja una lluvia muy intensa donde se vio granizo. En nuestro país, en el 2016, en abril, fue el terremoto en la costa. ¿Y quién puede decir que nosotros también aquí puede existir una catástrofe? Y aún así, ¿quién nos garantiza que al salir o en nuestra propia casa ocurra un accidente? Pero el profeta Habacuc le dice, aunque exista eso, es una decisión personal. Y eso, queridos amigos y hermanos, quisiera que podamos entender que esta decisión es personal. Yo, dice, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, que no existen otros salvavidas, es decir, que no existen otros caminos, es decir, que no existen otras medias verdades, existe una sola verdad y una vida y un camino, y esa verdad, camino y vida es Jesús. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar salvación y vida eterna. Aunque no lo conocía Habacuc a Jesús, pero él ya estaba teniendo una idea indicando en lo porvenir o proyectándose de un Salvador, porque dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y gracias a Dios ese Salvador llegó. Llegó hace 2000 años y llegó a sí mismo para avivar la obra.
no solamente para ver la obra, sino para avivarla. Y esa obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz, esa maravillosa obra corresponde a la que nosotros debemos creer. Si creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó, esa obra maravillosa de Dios a través de Cristo nos permitirá a nosotros tener una nueva vida. Mientras tanto, quizás sigamos con esa angustia y esa queja que hizo Habacuc a Dios. ¿Hasta cuándo? Pero en vez de el hasta cuándo como comenzó Habacuc, ¿por qué no terminamos como dice mejor aquí en el último versículo? Me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor es mi fortaleza, el versículo 19, 3:19. Depende de nosotros. Todo este proceso que pasó Habacuc, conversando con Dios, Dios le consoló su corazón y a la final él terminó aceptando: Dios, tú eres el que hace las cosas perfectas. Yo solamente esperaré y tendré paciencia. Así que, mis queridos hermanos y amigos, es el tiempo ahora de Habacuc hacer una oración. Y esta oración que signifique realmente que nosotros estamos dispuestos a dejar que Dios siga obrando. Y que lo único que tenemos que hacer en este tiempo es decirle a Dios: aviva tu obra, hazla conocer en estos tiempos. Así como tienes ira, así también ten misericordia. Y acuérdate nosotros que somos pecadores. Si usted quiere recibir realmente ese vida de Dios a través de Jesucristo, podemos hacer una oración. Así que les pido. Solo Dios conoce nuestros corazones. Él conoce también nuestro pasado, nuestro presente, y Él es el que está dirigiendo la humanidad y la historia. Y hoy podemos confiar en Él, así como han confiado muchas personas y no han sido decepcionadas. Hoy también podemos decirle o encomendar nuestras vidas a Él. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias en este día, porque realmente tú sabes qué es lo que hay en nuestro corazón. Estamos preocupados, afanados, estamos distraídos de todas las cosas que oímos y vemos diariamente. Hay mucha crueldad, hay mucha maldad en este mundo, Señor, y todos los días se escuchan muertes, se escuchan catástrofes. Y si tú todavía, Señor, no has permitido en nuestras vidas que pasemos por una situación como la que están viviendo en otras partes, es porque todavía tienes misericordia de nosotros y quieres que nos arrepintamos y podamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso hoy, Señor, atendiendo a tu llamado, podemos orar y pedirte que vivas en nuestro corazón. Queremos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y queremos vivir una nueva vida en Cristo. Solamente en ti podemos confiar y podemos estar protegidos. Que se haga tu perfecta voluntad y que podamos, Señor, tener lo mismo que tuvo Habacuc, paciencia y esperar. Esperar porque tú no retardas, Señor, tus promesas, y tener paciencia porque vamos a ver la recompensa de nuestras obras y de lo que nosotros hacemos aquí también. Dios, te doy gracias por cada uno de las personas y las familias que, Señor, necesitan de una renovación de su cuerpo, de su mente, de su alma, de su espíritu. Y que tú seas obrando, que tú seas, Señor, interviniendo de una forma sobrenatural en cada uno de las personas que han escuchado este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que así sea.